Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo que nos dice una partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B con una rapidez constante de 1.75 metros por segundo por medio de la trayectoria que se muestra en el gráfico, esta que se ve aquí. Si la distancia recorrida por la partícula es de 7 metros al ir de A hacia B, determine el tiempo empleado, el desplazamiento y su magnitud, la velocidad media y su magnitud. Este es un ejemplo bueno para ilustrar los conceptos básicos de desplazamiento, magnitud de desplazamiento, velocidad media y su magnitud. Nos puede ayudar un poquito este ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, primero nos piden el tiempo empleado en ese movimiento que está ahí. Y aquí nosotros vamos a asumir que el movimiento, como nos mencionan rapidez constante, que la rapidez es constante, podemos modelar este movimiento como un movimiento rectilíneo uniforme. En ese caso, para la pregunta tenemos lo siguiente. Tenemos que la rapidez, que yo lo puedo escribir como v, de esa forma, es igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces, si despejamos de ahí al tiempo, que es lo que nos piden, el tiempo va a ser igual a la distancia entre la rapidez. Y eso va a ser igual a la distancia, que es de cuánto. En este caso, si observamos, es de 7 metros en ir de aquí de A hacia B. La distancia que recorrieron fue de 7 metros. Entonces escribimos 7.00 metros entre el tiempo, entre la velocidad, que es 1.75 metros por segundo. Si realizamos esa división, nos damos cuenta que el tiempo va a ser igual, eso da 4. Si dividimos 7 entre 1.75, nos da 4. Se puede simplificar aquí metro con metro. Nos va a quedar segundo cuando apliquemos recíproco ahí. Entonces, en este caso, el tiempo es de 4.00 segundos. Ahí, si ustedes observan, respetamos el criterio de la cifra significativa porque ambas cantidades tienen igual número de cifras significativas, que es 3. Entonces, la respuesta final tiene que tener 3 cifras significativas. Bien, para la parte B, tenemos que observar, recordar que lo que es desplazamiento. Recordamos que si tenemos el vector posición A, que es un vector que va desde el origen hacia la coordenada A, o hacia donde está ubicado A, punto A. Ahí observamos esto. Este es el vector A. Y luego vemos el vector B, que va desde el origen hacia el punto B. El vector B, el vector que va hacia el punto B, como observamos aquí, en esta ilustración. Entonces esos son los vectores A y B. Eso usualmente lo representamos como RA y RB. Posición A, posición B. Entonces recordamos que el desplazamiento es un vector que va de la posición inicial, que en este caso es A, hacia la posición final, que es B, hasta aquí. Entonces esto que está aquí, esta zona, sería el desplazamiento de A a B. Ese vector que va de A hacia B, ese es el desplazamiento. Pero algebraicamente podemos ver que el desplazamiento de A a B, en este caso, se puede calcular como la diferencia de la posición inicial, de posición final, perdón, la posición final, que es la posición de B, menos la posición inicial, que es A. Eso que usted tiene ahí. Entonces, delta R de A a B, en este caso sería la posición en A, que la posición en A, vamos a ver en qué posición está el vector en A. Recuerden que lo podemos decir como coordenada. Si observamos aquí, podemos decir que el vector A es un vector que tiene como componente en X 2 metros, 2.0 metros, y en Y 1.0 metros. Entonces lo podemos escribir así. RA es 2.0, 1.0 metros. RB, que es la posición en B, sería el vector que tiene coordenada 6
en X y 4 en Y. 6.0, 4.0 metros. Todo lo que tenemos que restarlo. Posición en B sería 6.0, 4.0 metros menos la posición en A, que es 2.0, 1.0 metros. Y mi desplazamiento de A a B, ese vector que tiene como magnitud, como valor o componente en X y en Y, si restamos aquí, tenemos que eso nos da 4.0 en X, 3.0 en Y. Entonces ahí tenemos el desplazamiento de la posición A hasta la posición en B. Ese es el desplazamiento de AB. Bien, entonces también nos pide la magnitud de ese desplazamiento. La magnitud la podemos escribir de la siguiente forma. Colocamos el vector y lo ponemos entre dos rayitas ahí, como si fuera valor absoluto. Usamos esa notación. Entonces la magnitud se puede calcular de la siguiente forma. Va a ser igual a la componente en X al cuadrado, o sea, la suma de la componente al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de la componente al cuadrado. En otras palabras, esta expresión que tenemos aquí. La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado de ese desplazamiento. Ok. Entonces yo le llamé delta X a eso. Básicamente estos valores que están aquí. La componente en X. Y esto lo podemos llamar delta Y. Como tenemos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que vamos a desarrollar eso ya. En este caso, tenemos aquí que eso va a ser la raíz cuadrada de 4.0 metros al cuadrado más 3.0 metros al cuadrado. Y de ahí tenemos que delta R de AB es igual, si usted desarrolla eso, le va a quedar 5.0 metros. Ahí estamos respetando el criterio de la cifra significativa y también hemos desarrollado esa expresión que tenemos ahí. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la pregunta C nos dice a nosotros que determinemos la velocidad media. Si usted leyó y estudió, vio que la velocidad media se determina, podemos escribirla así, como el desplazamiento, en este caso AB, la velocidad media, para ser más específico, de AB, entre el tiempo transcurrido, el tiempo que usted toma desde A hacia B. Entonces usted tiene la expresión para calcular ese desplazamiento, esa velocidad media. Entonces la velocidad media, en este caso, va a ser igual al desplazamiento que vimos aquí que daba 4.0, 3.0 metros entre el tiempo, que es de cuánto de tiempo. En este caso, el tiempo que nos dieron, que duró ese proceso, fue de, bueno, lo determinamos nosotros, 4 segundos, entre 4 segundos, aquí se nota. Entonces venimos aquí, colocamos 4 segundos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es que distribuimos ese 4 que está dividiendo entre las dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Es decir, tenemos lo siguiente. 4.0 entre 4.00, 3.0 entre 4.00. Eso es segundo, metro por segundo. Entonces, si hacemos esa división, obtenemos que la velocidad media desde A hasta B, cuando la partícula se traslada de A a B, es igual, si dividimos 4 entre 4, eso es 1.0. Tomamos solamente dos cifras, porque es la que menos tiene aquí esta medida, de esos valores del numerador y denominador, coma, y aquí tenemos 3 entre 4, eso da 0.75. Y 0.75 ya está con dos cifras significativas. Entonces esto es 0.75 y esto quedaría como metro por segundo. Entonces ahí tenemos la velocidad media al moverse
la partícula de A hasta B. Solamente nos falta la magnitud de la velocidad media. Entonces podemos escribirla así, similar como ahorita, que la magnitud de la velocidad media de AB es igual a la raíz cuadrada de la componente en X de la velocidad media al cuadrado más la componente en Y de la velocidad media al cuadrado. Entonces ahí usted lo que hace es que aplique esa fórmula que usted tiene ahí, en este caso, y determina lo que usted necesita, que es la magnitud de la rapidez media, de la velocidad media. Entonces la componente en X al cuadrado sería 1.0, 1.0, podemos poner aquí metros por segundo, no hay problema, al cuadrado, más 0.75 metros sobre segundo al cuadrado, y desarrollamos eso. Si desarrollamos eso, en este caso, obtenemos que la magnitud de la velocidad media va a ser igual a 1.2 metros por segundo. Y ya tenemos ejemplo desarrollado ahí. Ya hemos respondido las preguntas que nos han hecho y hemos repasado esos conceptos que hay que dominar en este capítulo. Hasta aquí en nuestra presentación. Nos vemos en otro próximo problema.